Muchas gracias. No, 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 aquí maravillado oyendo todas las historias del origen del término alopécico. Esto supongo yo que con ocasión de que esta semana fue el Día Mundial del Calvo, ¿no? Eh, Ah, es un día muy importante. Mi papá dice que la alopecia es una enfermedad, eso obviamente hay que rechazarlo, es una condición, e incluso no está bien que nos digan calvos, sino personas en situación de discapacidad capilar, me parece que es un poco más preciso. Diana, qué alegría que estés acá. Tú sabes lo que yo te quiero, el fan que soy tuyo. Yo creo que Diana es Sí, ante todo una pionera, es decir, es una mujer que ha sido una pionera no solamente en lo de acercar a la historia a la gente a través de esa divulgación histórica hecha muy y únicamente a la manera de Diana, que permite volverla comprensible, divertida, al alcance de la mano y tal, sino sobre todo es una pionera del mundo digital, de la revolución de los podcasts, es una pionera en la medida en que fue de las primeras personas en no depender de los medios tradicionales, sino en convertirse ella misma en un medio tradicional. Ella es su propia radio, entonces eso es verdaderamente maravilloso y ha hecho pues una no sé cuántas, 10, por lo menos 10 o 12 obras maravillosas, muchas de ellas en audiolibro, porque también es una pionera de ese formato, como historias de las civilizaciones, historia de las independencias y demás que en la casa realmente nos devoramos. Y yo quiero empezar con una pregunta, Diana, muy breve, ante toda la situación que está pasando en el mundo, de la cual hace un muy buen resumen, hay que decirlo, el alopécico mayor de esta reunión en su columna de hoy. Yo quisiera saber cómo la estás viendo, para dónde va estas historias de las civilizaciones están por terminarse ante las locuras que estamos viendo de Putin, de Corea del Norte y demás. pues una de las cosas que, digamos, que me gustó mucho de este viaje que hice por los Balcanes es que ante el absurdo de la geopolítica que estamos viviendo, volví a remozar el gusto por la historia, por entender las civilizaciones, por entender pues, los legados, porque en este momento la cosa está bastante aburridora porque estamos otra vez en los mismos ciclos de provocaciones, de escalada, de seguirnos peleando otra vez por los mismos poderes, y lo que me parece más terrible de verdad es que haya habido una guerra después de una pandemia, cuando hicimos un esfuerzo planetario por intentar salvar la vida de toda la gente en el planeta para dispararle a los que sobrevivimos. Entonces, digamos, como a nivel de esquema geopolítico, esto desafortunadamente no es nada nuevo, no es la repetición del control de las fuentes energéticas, de los patrones de imperios, de, de las escaladas y de las propagandas. O sea, no, digamos, no, yo confío en que en algún momento alguien tenga alguna sensatez y desescale lo que está pasando. Lo confío por la fuerza que puedo tener de utopía, pero el despliegue de estupidez humana que estamos viviendo ahorita es verdaderamente vergonzoso. Para estar en la segunda mitad, ya está empezando la otra parte del siglo XXI, oye, y no nos aprendemos el cuento. O sea, no, como que no logramos, digamos, la geopolítica, no la humanidad, no podemos, y justamente en este viaje que hice me doy cuenta de la diferenciación entre las personas y los pueblos, pero la geopolítica parece que le hubiera dado la espalda a las necesidades de la especie, ¿no? Deberíamos estar todos tratando de conservar el planeta, de evitar digamos, todo el tema del efecto invernadero, y resulta que se están poniendo eso otra vez en las armas. Como la falta de aprendizaje me perturba y me hace pensar que todos debemos como pensar en creaciones y en cosas y en reparaciones y como en una vibra diferente, porque pues no hay una responsabilidad histórica de aquellos que están en este momento, que tienen el poder en las manos. Pues qué pereza. Pues entonces, sobre todo porque hay la escalada y allá, cuando uno ve los Balcanes, ahí están los descosidos de Europa.
Ahí es donde, eso es un fractal de todo lo que pasa en Europa y ahí es donde se ven las costuras de todos los errores, de las intervenciones, de las dobles morales, todo eso se ve en los Balcanes y es pues de donde yo estuve, de lo que les voy a contar. ¿Por qué es así? Por qué se puede explicar a partir de ese pequeñísimo universo lo que podría pasar en el mundo? No, lo que podría, lo que pasó, porque es que primero, hay una cosa que me impresionó muchísimo cuando llegamos a Sarajevo. El viaje es por 4 países. Lo hicimos por Serbia, Croacia, Eslovenia y la Bosnia-Herzegovina. Y el viaje va a terminar, digamos, la parte más sustanciosa del viaje, más fuerte del viaje es cuando vamos a llegar a Sarajevo. Entonces, hay un momento en que cuando estábamos en Sarajevo le preguntamos a la guía y ella decía, no nos comparen con Ucrania, no queremos que nos comparen con Ucrania porque a nosotros nos abandonaron, a nosotros nos dejaron morir, nadie nos ayudó. A Ucrania el mundo le está dando la mano y el mundo la está visibilizando y a nosotros les tocó hacer un concurso de belleza para que la gente se diera cuenta que estaban cercados, llamar a Bono a ver si hacía una canción, o sea, a ver si el mundo se daba cuenta que Sarajevo duró cercado 4 años. Entonces decía, no nos comparen, a nosotros el mundo nos abandonó y ellos tienen la huella de ese abandono. ¿Por qué porque allá todo el mundo la embarró? Allá todo el mundo, o sea, todas las mediaciones internacionales salieron mal en los Balcanes, porque cada uno de estos pueblos, y esto es una cosa que yo me traigo para nuestra mirada de la verdad, o sea, aprendí mucho para poder mirar nosotros nuestra comisión de la verdad y nuestras verdades. Cada uno de estos países fue víctima y victimario, fueron las dos cosas. Entonces, cada uno tiene una verdad de martirio y cada uno tiene una verdad y el otro tiene la verdad del sufrimiento que tú le causaste. Y como esto se dividió en 6 países, cada uno tiene su relato. Era como yo decía, era como cuando uno pasó una cosa gravísima, en una pelea muy grave en la comedor de una casa, y luego cada uno se va para su cuarto y nadie vuelve a hablar del comedor, sino de lo que cada uno vive en la habitación de su casa, pero es la misma casa. Esto era un país, esto era la Yugoslavia. Entonces, por ejemplo, ¿por qué las intervenciones han sido un desastre? Porque cuando cuando bombardean a Belgrado, que la bombardearon durante la crisis de Kosovo en el 98, pues ella queda víctima de todo. Y los bombardean, es un bombardeo espantoso. Entonces, eso cambia todo el relato serbio, que había sido tan duro en la época de la guerra de Bosnia-Herzegovina. Hay un momento, tal vez lo más duro de todo fue Srebrenica, la matanza de 8.000 personas, 8.000 hombres, en un campamento que estaba protegido por la ONU. Y entonces lo abandonaron supuestamente por un pacto de buena fe, se fue el ejército bosnio, se fue la ONU y Radić, el jefe del ejército serbio bosnio, separó a los hombres y a las mujeres y mató 8.000 hombres. Y inclusive los separaron en diferentes campos donde los enterraron para hacerlos pasar como muertos en otras batallas, ¿sabe? Como los falsos positivos, se llaman tumbas de segunda y tercera generación. Y eso sucedió casi frente al mundo. Entonces, la ONU falló en ese momento en proteger a la población de la Bosnia-Herzegovina. La OTAN bombardeó a quienes habían empezado la guerra y con eso los volvió víctimas también. Entonces, el mundo falló en haber dejado que pasara una barbaridad de estas frente a todos y nadie haber hecho nada hasta que ya era demasiado tarde. Ya cuando hacen la paz de Dayton, todo había pasado y eso hubiera podido evitarse antes. Entonces, ahorita Serbia quiere entrar a la Unión Europea, pero la presión que están haciendo sobre Kosovo va en contravía de la idea de que Serbia vaya a entrar a los mismos que están reconociendo un país que es una parte de Serbia.
Entonces, eso suena complicado, pero ahí todo el mundo la embarró. Entonces, pues el viaje fue oír relato por relato de cada uno, caminar por las calles de cada uno, conocer esta gente, esas gastronomías, esos diseños, en el caso de los croatas, que son unos diseños maravillosos, el valor de la multiculturalidad de Sarajevo, que es lo que me vengo más importante de todo, es que todo el mundo en los proyectos nacionalistas que surgieron después de Yugoslavia, todo el mundo quiere un pedazo solamente con los suyos, que son los serbios, que son los croatas, pero Sarajevo quiere un país, una ciudad y un país y un proyecto multicultural. Y creo que la multiculturalidad ahorita es lo más importante para decir en Europa, cuando cada proyecto nacionalista parte las comunidades en pedacitos donde no se hablen sino entre los mismos. En las polaridades que están pasando, Sarajevo, que es una ciudad donde una cuadra, literalmente una cuadra, es turca otomana en su arquitectura y la siguiente cuadra es austriaca, en el mismo bulevar, y uno sigue caminando y la siguiente cuadra ya es el Sarajevo moderno. Esto es el crisol de las historias metido acá. Entonces, caminar por allá ha sido maravilloso y uno va viendo los restos y los residuos de todo lo que salió mal allá, y por eso te digo que es un fractal en chiquito de todo lo que ha pasado en Europa. Nuestro hotel quedaba como a pocos metros del sitio donde mataron al archiduque y empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces uno empieza a ver, pues existe una categoría para pescar en río revuelto, para aprovecharse del infortunio y para repartirse pueblos que están quebrados, que se llama balcanizar, con eso le digo. Diana, pero dígame una cosa, ahora que usted habla de cuáles fueron las faltas de la ONU, de la OTAN, de los organismos multilaterales en ese entonces, ¿usted cree que ahora estamos presenciando un momento en el que se podría hacer algo para detener un poco el desastre, la debacle internacional, que estamos caminando directamente a un conflicto, otra vez un conflicto mundial, tal vez de naturaleza nuclear? ¿Qué podría pasar o qué podría hacer esas instituciones para detener algo de lo que está pasando actualmente? Desescalar, yo creería, porque si usted cada vez le va poniendo más palitos a la situación, pues la va haciendo más frágil. O sea, usted no se puede poner en el mismo plan del otro, porque entonces lleva las cosas a un extremo que no le beneficia a nadie. Desescalar, buscar una manera de no ir poniéndole más presión al proyecto. Entonces, y hablando de La Haya, Ana, imagínate que en Sarajevo, para que la gente entienda lo que significa La Haya, lo que significan los juicios de La Haya, porque esos no ocurrieron allá, hay una exposición en la alcaldía donde está todo puesto, cómo eran los trajes de los jueces, cómo era la sala, cuáles eran las personas que juzgaron, por qué delitos, todo para que ellos comprendan qué fue lo que pasó en La Haya, porque lo que se juzgó fue las cosas que les pasaron a ellos. Entonces me acordé mucho ahorita que dijiste, porque me pareció muy didáctico, traer el foro internacional a la casa y ponérselo a la gente y decirle, mire, esto es lo que se está decidiendo allá, y esto fue lo que pasó. Eso fue... Hay una cosa también muy interesante. Veo que de tu gira, en tu gira no estuvo Montenegro, que también tiene una historia muy importante. Hace 5 años sí estuve en Montenegro y estuve en Macedonia. Esta vez fuimos solamente a estos 4 países porque ese viaje es muy grandote. Sí, señor. Y quería recordar también pues un poco el origen religioso de este conflicto que arranca hace muchos años. Como tú dices, son países un poco unidos artificialmente, pero el tema religioso y digamos la preponderancia de la Iglesia Católica se sintió mucho con la invasión nazi-croata, con toda esta acción de la Ustaše, Ante Pavelić, de la mano de un jerarca católico que era Alotsei Stepinac, impulsó conversiones forzadas y que se hicieron con mucha violencia contra grupos minoritarios religiosos. Eso no solamente quedó impune, sino que Monseñor Stepinac fue propuesto para ser canonizado y fue beatificado durante el pontificado de Juan Pablo II.
Sí, es que, mira, hay dos cositas. Uno, les voy a mostrar tres mapas. El primer mapa es donde quedan los Balcanes, ¿sí? El segundo mapa es que esto es que queda, o sea, por uno ve por el lado la península ibérica, España. La segunda es Italia y la tercera es estos países que quedan limitando con Italia, que también ese es el Adriático, y estos son los países que antes fueron un solo país. Ese solo país, que lo vamos a ver en el siguiente mapa, ese solo país se llamaba Yugoslavia, ¿sí? Eso estaba compuesto por 6 repúblicas, que eran pues Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Eslovenia. Entonces, eso fue el proyecto de Tito. Tito armó ese país después de la Segunda Guerra Mundial y durante 48 años lo gobernó hasta que murió en 1981, y ese país existió hasta que empezó a disolverse después de la caída de la Unión Soviética, a pesar de que tuvieron siempre una confrontación con los soviéticos porque era otro tipo de socialismo. Entonces, Eslovenia es la que empieza la desintegración cuando le tocaba la presidencia rotatoria y no se la dejaron, entonces se retiran. Y Eslovenia hace su independencia y se va. Le mandan tanques, pero los logra repeler. Croacia viene después. Cuando se va a independizar Croacia, como Croacia tuvo un estado nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba la Ustache. Entonces resulta que los serbios, cuando Croacia se independizó, pensaron que iban a volver a matarlos y decidieron atacar Croacia de una. Y ahí empezó la guerra. Cada uno de estos pueblos tiene enclaves. Enclaves es como si usted mandara un montón de santanderianos para Antioquia y un montón de antioqueños para Santander. Los santanderianos no van a dejar de ser santanderianos porque estén en Antioquia, ni los antioqueños van a dejar de ser antioqueños por estar en Santander. Cada uno de esos enclaves responde a la dinámica del país donde viene, pero está en otra parte. Esos enclaves son el resultado de 1000 reparticiones, de una política de romper los nacionalismos que tenía Tito, pero están ahí, y esos son el origen del lío. Entonces los croatas, la primera parte de la guerra es entre Croacia y Serbia, porque Serbia se queda con todo lo que era la antigua Yugoslavia, era la capital. Se queda con el ejército, con toda la parte administrativa, y empieza a impedir que se desintegre la Yugoslavia, mandando tropas a todas partes, y en todas partes van a atacar. Entonces, primero con Croacia, luego cuando se va a independizar la Bosnia-Herzegovina, en ese momento, como ahí hay minoría croata y ahí hay minoría serbia, que es lo que llamamos serbio-bosnos o serbio-croatas, entre todos van a atacar a la Bosnia-Herzegovina. Esos no son víctimas ni victimarios, sino esos sí son víctimas porque entre todos los atacaron. Entonces, Diana, sí, quería preguntarte esto. Un poco más arriba, un poco más al norte está Ucrania, está Rusia, Bielorrusia, etcétera. Y allí también hay situaciones parecidas, es decir, sí, hay también provincias, incluso hay una rusofonía importante en Ucrania. ¿Tú crees que puede servir un poco el espejo de la guerra mundial y el espejo de lo que pasó después en Yugoslavia para analizar o quizás predecir qué puede pasar en el conflicto actual entre Ucrania y Rusia, entre Europa y Rusia? Sin duda, porque es que son situaciones parecidas. O sea, Ucrania era parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba compuesta por 15 repúblicas. Cuando se desaparecen, que era toda la Rusia blanca, que era la Rusia original, la Rusia eslava, que era pues Rusia, Ucrania, Bielorrusia, la Báltica, que era pues Lituania, Letonia y Estonia, la asiática, que eran todas las Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguisia, y entonces todas esas repúblicas se van a ir. Y todas esas repúblicas van a tener población rusa porque formaron parte de la Unión Soviética. Hay una política de rusificación de la revolución y desde antes, desde la época del imperio zarista. Entonces, ahí hay enclaves. De todo lo que estamos hablando es de los enclaves. Entonces, sí es un espejo. Ahora,
Chequia y Eslovenia, la República de Checoslovaquia se separó después de la caída del muro de Berlín, no lo hizo a lo bestia, se separaron amablemente, pusieron una bandera, no necesariamente eso tiene que llevarnos a conflictos, pero sí es un espejo de lo que pasó, y precisamente porque es un espejo de lo que pasó, es que hay que aprender de eso, poder crear mecanismos de coexistencia con las diferentes nacionalidades que pertenecieron a otros órdenes geográficos y geopolíticos que ya no están vigentes. Precisamente por eso es que toca estudiar los Balcanes, sobre todo por los discursos, por toda esa cantidad de propagandas que se montan. Eso, hay que estudiar los Balcanes para entender eso sin ninguna duda. Por un lado, sí. Daniel Samper Ospina. ¿Está sin señal, don Dani? Ya, no, aquí creo que ya me va a tocar arrancar dentro de muy poquito, pero aquí estoy. No, me gustaría, Diana, de una vez saltando también, ya que estaban preguntándole por el tema de todo lo que nos está pasando en el asunto de Rusia y tal, ¿cómo está viendo usted también lo que pasa en Corea del Norte? Pues lo de Corea del Norte es una reiteración, o sea, normalmente cuando Corea del Norte hace eso, está negociando algo. Siempre está negociando algo, porque es que ellos no tienen comida, pero tienen armas, que eso fue el producto de la política que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedaron rotos y todo eso. Entonces, generalmente, porque no puedo subestimar la estupidez humana, esos son mecanismos de negociación, esos son mecanismos de presión para lograr algún tipo de cosas, es lo que tradicionalmente ha hecho. Decirle a Estados Unidos, voy a empezar a provocarlo a través de sus aliados, hasta que diga, bueno, ¿qué es lo que quiere? Fíjate que durante toda la época de Trump, la retórica con Corea era una retórica de guerra permanente, y cuando ya la cuerda estaba tensa, ya entonces terminaban de amigos. Y otra vez, que no, que es que mire, que nos vamos a dar, y entonces otra vez. Entonces, eso lo hemos tenido reiteradamente. Puede que estemos en la misma dinámica, ¿no? En estas cosas uno no puede hacer, y de lo que más aprendí de los Balcanes es de no hacer afirmaciones ni generales ni absolutas, porque es muy impreciso y todo tiene matices. Qué alegría poder contar con Diana Uribe. Nos había advertido que solo podíamos tomar media hora de su tiempo porque tiene un compromiso. Sí, pero puedo un pedacito. Hay una cosa, señor, dos cositas que yo quiero decir. Una, al ver las verdades que cada uno tiene de todo lo que fue su sufrimiento durante la guerra de los Balcanes, es importante que todos los relatos se escuchen, porque como fueron víctimas y fueron victimarios, ¿sí? Entonces, cada uno tiene una parte en la que sufrió muchísimo, pero también generó sufrimiento. Entonces, cada una de esas verdades, cada uno de esos relatos debe escucharse, porque cada uno de esos relatos es una verdad total para los que lo vivieron, y el dolor no hay un dolor que sea más que el otro, los dolores son muy duros, pero ellos no tienen la posibilidad de sentarse a compartir sus verdades. Cada uno se quedó con su versión y cada uno cree solamente lo que vivió, porque ya son diferentes países. Eso ya es muy poco probable que pase. Pero nosotros sí nos podemos sentar a echarnos el cuento, porque somos un solo país, porque hablamos español, la mayoría es católica, esta gente es ortodoxa, esta gente es musulmana y esta gente es católica, y escriben en alfabeto cirílico y en alfabeto latino. Entonces, cuando estaban en la Yugoslavia en el colegio, una semana era de cirílico y otra semana era de latino. Imagínate que se me quedó el cuaderno de latino esta semana, que es la de cirílico. Entonces, ellos tienen todas las diferencias. Nosotros nos podemos sentar a hablar en español, siendo la mayoría católico, y escuchar los relatos del otro. Oye, tenemos la posibilidad histórica de hacerlo porque todavía estamos juntos.
eso fue lo que me quedó, la señal más importante, la necesidad de escucharnos y de entender el dolor del otro para poder pasar la página de lo que nosotros hemos vivido. Era como lo primero que quería traer. Yo también tengo camiseta. Mi camiseta es, esta no es, bueno, es la rosa de Sarajevo, ella es dramática porque es lo que pintaron en todos los lugares donde hubo matanzas y donde hubo grandes, porque a ellos, Sarajevo es como Medellín, es una ciudad rodeada de montañas con un valle. Entonces el ejército serbio-bosnio se apoderó de las montañas y empezó a dispararle, como decir, al valle de Aburrá. ¿Sí? Y se tomaron un barrio, como decir el Poblado, y desde ahí los francotiradores le disparaban a la gente. Y nadie los ayudó. Entonces, esta rosa de Sarajevo está en todas partes, es un ejercicio de memoria. Y había un chelista que iba a tocar donde quiera que había habido matanzas para honrar con su música a los muertos. Entonces, los del relato son muy dramáticos, pero hay todo que aprender de esta gente, porque han vivido cosas terribles. Hace 30 años no se matan, y eso ya es mucho porque hay una generación completa, ya no vivió la guerra, y eso es una ganancia muy grande. La paz, lo que hace, la paz que ellos hicieron fue a la brava. Los gringos metieron a los 3 presidentes en la base de Dayton en Ohio y dijeron, bueno, firman esta vaina o les cascamos a todos. Ustedes pueden modificarla, pero tienen que firmar. Y esos fueron los acuerdos de Dayton que congelaron el conflicto, como si les hubieran echado un rayo de congelador. Ahí no arregló nada, pero se paró la sangre. Entonces, eso hace que, pues, que puedan volver a haber problemas porque no se arreglaron, pero llevan 30 años sin matarse, que es mucho más de lo que nosotros podemos contar. Entonces, hay todo que aprender de los Balcanes y por eso me gustó tanto ir y por eso quería compartirlo, porque son puras lecciones de la historia y porque también, mire, estos son de Sarajevo, ellos mandan esto, que es el corazón de Sarajevo, porque hay que rescatar lo humano, lo diverso, lo plural, la capacidad de entenderse los unos a los otros. En Sarajevo hay mezquitas, basílicas, sinagogas y catedrales, y es chiquitica, o sea, a pesar de todo lo que sufrieron, viven en el valor de la diversidad y de entender y de aceptar al otro. Son súper amables, tienen una cultura de café como la de nosotros. El café allá también es para los amigos y para compartir, y pueblos con unas gastronomías maravillosas y unos paisajes increíbles, y en Dubrovnik se filmó Game of Thrones, y yo que soy fanática de Game of Thrones, me gocé todo lo que tiene que ver con eso, y entonces pues estaba que les compartía esto porque pues estoy que me hablo de mediante viaje, pero porque hay mucho que aprender, de verdad, de lo humano, de la escucha del otro, de la aceptación del otro. Es la gran lección que nos da los Balcanes y ojalá Europa la entienda en su diversidad. Ay, un privilegio siempre tener a Diana Uribe con nosotros. Por favor, que se repita, Diana, esas voces de allá que dicen cosas que interesan acá. Mil y mil gracias. Quería que pusiéramos unos segunditos de la música de ese gran chelista de Sarajevo, que es David White. Lo mandé, no sé si lo pudieron encontrar. Un minutico solamente para decirle gracias a Diana con esta música maravillosa.